tenía preparado para hoy día, jóvenes, es urgencias digestivas, ¿no? Todo lo referente al tracto digestivo, que es lo que más comúnmente se presenta, ¿no? ¿Sí? Y ahí les puse, básicamente son las obstrucciones, ¿no? Hay muchas obstrucciones, especialmente en cachorros que son traviesos por los cachorros, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo más común. Varias veces he atendido a cachorros por decir que se han tragado un pedazo de hueso, un plástico, una pelotita, y lo que les indicaba, ahí al fondo de la boca hay la faringe, ¿no? Que es una cavidad, digamos, común para tracto digestivo y tracto respiratorio. Entonces, a veces el cachorro traga una pelotita, un pedazo de hueso, un pedazo de carne grande, y no lo puede deglutir porque es muy grande, ni tampoco lo puede botar porque está entrampado ahí en la faringe, ¿sí? Entonces, esa es una emergencia bastante común, especialmente en cachorros, ¿no? En cachorros. ¿Qué se observa? Van a ver que el cachorro, si tiene obstruida ya la faringe, va a estar obstruido también el ingreso a las vías respiratorias, ¿no? Por lo tanto, el animal se va a morir, pues, porque no llega aire, ¿no? No entra oxígeno a los pulmones. Entonces, en cuestión de minutos puede morirse el animal. Entonces, muchas veces lo traen corriendo al animal. ¿Y qué observamos? El animal, lo clásico son las mucosas cianóticas y la lengua cianótica, ¿no? Azules, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el animal no tiene oxígeno, o sea, no está respirando. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Muchas veces el animal llega incluso inconsciente, ¿no? Entonces, si está relativamente inconsciente, se puede utilizar un abrebocas o simplemente dos pitas, ¿no? De suero, esos plásticos de suero, se enganchan en el maxilar superior, en el inferior y se abren, ¿no? Una persona abre y con una pinza podemos sacar el cuerpo extraño, ¿sí? Siempre es bueno tener pinzas largas, ¿no? Hay unas curvas de Kocher, hay pinzas de anillos, curvas, entonces de esa manera se puede salvar en ese momento al animal, ¿ya? Más de una vez me han llegado así cachorritos, ¿sí? Que se han tragado algún hueso grande, alguna fruta, alguna pelotita de plástico, cualquier cuerpo extraño, y les repito, se les queda en el fondo de la boca, en la faringe. No lo pueden tragar, ni tampoco lo pueden botar, ¿sí? Y se desespera, y el dueño se desespera. Entonces el animal primero se desespera, se fatiga, y luego a medida que no le va entrando oxígeno, se va desvaneciendo, se va desmayando, va perdiendo el conocimiento, pues no. Entonces, esa sí es una emergencia, ¿no? Emergencia y una urgencia al mismo tiempo. O sea, hay que atenderlo inmediatamente porque el animal se va a morir. Si está la mucosa cianótica, el animal se va a morir, pues no, no está llegando oxígeno. Entonces, les repito, lo ideal es poder abrirle la boca, ¿sí? Lo que le digo, siempre se ve la mucosa cianótica, el clásico. Las mucosas son cianóticas, ¿sí? Azules o ya tirando a negras, pues no. Se abre la boca y si lo vemos al cuerpo extraño, y donde le digo, se agarra una pinza larga y se lo saca el cuerpo extraño, ¿sí? No da tiempo a poner tranquilizante, tienen que hacerlo inmediatamente ahí sin perder tiempo, ¿ya? Esa sí que es una verdadera emergencia, pues, ¿no? ¿Está bien? Ahora hay otro tipo de obstrucción a nivel ya del esófago, pues, ¿no? Estamos hablando de problemas digestivos, ¿no? En el esófago a veces hay problemas, especialmente en la entrada del estómago, ¿no es cierto? Que es el cardia se llama, ¿no? Tiene dos esfínteres el estómago. El estómago, la parte superior es el cardia y la parte ya que conecta el intestino delgado se llama el píloro, ¿no es cierto? Son dos esfínteres, ¿sí? Entonces, normalmente a veces en el cardia, como es estrechito, se puede provocar algún tipo de obstrucción o estrangulamiento, ¿ya? A veces hay parásitos, ahí había en mis tiempos, me acuerdo, un parásito, la Spirocerca lupus se llamaba. Tenía preferencia por ubicarse en el esófago, ¿sí? Entonces el Spirocerca lupus dejaba, ¿no? Ahí sus parásitos, sus larvitas empezaban a encapsularse y esa cápsula empezaba a crecer, ¿sí? Y cosa que se obstruía el esófago.
Y a veces el obstruir el esófago puede también presionar y por la presión obstruir la tráquea, presionar la tráquea. ¿Sí? Muchas veces se presenta, les vuelvo a repetir, por parásitos que la Spirocerca lupi, eso se lo van a ver más adelante, es un parásito blanco grande así. Alguna vez me tocó hacer una necropsia de un animal que lo trajeron muerto y queríamos ver de qué murió, pues no. Hicimos la necropsia y siempre la necropsia se comienza por la boca, no por la cabeza. Se observan mucosas de la nariz, de la boca y va progresando hacia el estómago, digamos, ¿no? Tórax. Y muchas veces al entrar al esófago, ahí se observa ya el bollo encapsulado, la Spirocerca lupi. ¿Sí? Si podemos diagnosticar antes de que llegue a obstruir el tracto digestivo y la región de la garganta, se puede utilizar antiparasitario, pues, ¿no? Porque es un ascaris, un tipo de ascaris, ¿no? Sí, es un nematode, es un gusano redondo, ¿está bien? Entonces se podría hacer parasitar si es que no llegara al extremo de obstruir completamente. ¿Qué signos, qué se puede observar en un animal con obstrucción a nivel del esófago, del estómago, o por último del intestino delgado? ¿Sí? El animal traga, vomita. Si está obstruido, obviamente no va a poder pasar por el tracto digestivo, necesito el bolo alimenticio. Vomita, se encorva, hace esfuerzo para vomitar. Si la obstrucción está ya en el intestino delgado, también hay vómito, ya puede haber deshidratación, porque la obstrucción puede provocar deshidratación, ¿sí? Hace que se escape el líquido, digamos, de los tejidos. Entonces, obviamente hay distensión, te van a sentir, si hacen palpación en el estómago, se puede sentir. A veces uno siente, cuando uno está muy gordo el animal, hace palpación, y puede sentir incluso el cuerpo extraño, ¿no? ¿Sí? A veces en intestino delgado, ya, muchas veces sin necesidad de hacer rayos X o ecografía, se puede llegar a un diagnóstico, ¿no? Simplemente palpando. Pero hablando de la obstrucción, aquí les puse en la pizarra, escúchenme, y a nivel del intestino delgado, ya, a veces pasa el estómago, el glúteo, ¿no? El estómago llega al intestino delgado y a veces en el intestino delgado ya hay obstrucción. Entonces clasifica en 3 grupos, digamos, ¿no? ¿Sí? Digamos, cuerpos extraños, que lo clásico, les repito, normalmente en cachorros se da, o en animales que tienen algún vicio por parasitosis. Hay animales que cuando tienen parasitosis, ya, le viene el vicio de morder madera. Hay algunos que tienen el vicio de lamerse el pelo, y se llaman piloconcreciones, pilo de pelo, concreciones, formación, acumulación de ovillos, ¿sí? O a veces muerden madera, ramas, eso se llama las fitoconcreciones, ¿está bien? Entonces, a veces también hay huesos, ¿sí? Tragan pedazos de hueso y se puede llegar a obstruir o atravesarse. Piedras, le decía a veces, cuando el animal está parasitado, especialmente cachorritos, empiezan a tragar arena. Una vez vi un cachorro, un gato incluso, jovencito, llenito de arena, todito el tracto digestivo, todo el intestino delgado y hasta el grueso tenía un montón de arena. Piedras, plásticos, a veces tragan pelotitas chiquitas, como los cachorros son juguetones, se tragan pelotitas de plástico, sogas, ¿no? Pitas de plástico, trapos, ¿sí? Trapos, calcetines, le gusta pues el olor de la pata del dueño, ¿no? ¿No he visto que los perritos, los cachorros, les gusta dormirse en los zapatos o siempre le brincan al calcetín porque está llenito el olor pues, del dueño? Entonces a veces tragan calcetines, ¿sí? Esos son los cuerpos extraños, ¿sí? El grupo es luminares, cuerpos extraños luminares. ¿Qué quiere decir? En el lumen, lumen, el intestino delgado, quiere decir lumen, el centro. Cuando se dice el lumen de un órgano, en la parte central. Lumen o luz, digamos, ¿no? La parte central. Si el intestino delgado, ¿sí? El lumen viene a ser la parte central, lumen. Por eso se llama luminar, es decir, dentro del intestino delgado, ¿no? Entre mucosa y mucosa. ¿Sí? Entonces son los luminares que están obstruyendo, ¿ya? Bien el interior del
del intestino delgado. Les repito, puede ser huesos, piedras, plásticos, trapos, pelos, piloconcreciones, madera, pedazos de madera, ramas, ¿sí? Cualquier cuerpo extraño que esté en la luz del intestino son los luminares. Luego tenemos los murales. Ustedes saben que hay la capa interna, ¿no es cierto? La mucosa, la muscular, y la otra es la serosa, ¿no es cierto? La externa. Entonces, aquí en la pared, digamos, del intestino, puede presentarse tumores principalmente, ¿sí? Básicamente son tumores, ¿ya? Entonces, estos tumores están entre la mucosa y la parte externa del intestino y van creciendo, van creciendo, van creciendo y van obstruyendo, pues, ¿no? Van obstruyendo el tracto digestivo, el intestino delgado. Entonces son los murales, están en el muro, digamos, en medio de la mucosa y la parte externa, ¿no? La parte muscular. Esos son los murales. ¿Está bien? Y luego tenemos los extraluminares, es decir, fuera, que están fuera de la mucosa y fuera de la pared, digamos, del intestino delgado, ¿ya? Que estos son los vólvulos, se clasifican en vólvulos, enseguida les voy a explicar vólvulos, la intususcepción y también las hernias, que no lo puse, las hernias. A veces el animal tiene una hernia umbilical, los cachorritos, ¿no es cierto? Entonces, cuando no ha cerrado bien la cicatriz umbilical, el animal puede hacer el esfuerzo y, ¿no es cierto?, y salir de la cavidad abdominal y se puede llegar a obstruir, pues no. Entonces, las hernias también pueden provocar obstrucción extraluminal, es decir, que no está comprendido ni la mucosa ni la pared. ¿Está bien? Eso es lo más común. ¿Está bien? ¿Qué es lo que frecuentemente podemos observar? Le decía vómitos, ¿no es cierto? Hay dolor abdominal, ¿sí? ¿Vómito por qué? Porque el animal no va a poder digerir. ¿Y el vómito es un mecanismo de defensa, ¿no? Para tratar de expulsarlo. Obviamente va a haber dolor abdominal, el animal cambia de posición, se encorva, ¿no? De esa manera expresa el dolor, queda encorvado. Cuando usted ve a un animal menor o mayor que esté encorvado, es que hay algún dolor, ¿no? También la postura, ¿no es cierto? También hay anorexia, el animal obviamente se va enflaqueciendo, obviamente si no hay tránsito del bolo alimenticio, el animal va a ir enflaqueciendo y al final se puede morir por inanición si no come. Pero lo más peligroso, más que la inanición, es de la obstrucción, ¿ya? Entonces, fíjense, empieza a llenar de gas, ¿no? Si es en esta dirección, digamos, y aquí está la obstrucción, mural, luminar, extramural, lo que usted quiera, si está obstruida esta parte, ¿ya? Esto se va distendiendo. Uno puede hacer la palpación y puede diagnosticar por palpación. Está distendido. ¿Y qué es lo peligroso aquí? ¿Ya? Más que digamos que se muera por inanición. Ustedes saben que tiene que eliminar toxinas, ¿no? Bacterias tiene que eliminar por las heces, ¿no? Entonces el riesgo que se puede reabsorber todo lo que no sirve, las toxinas, ¿sí? Entonces esas toxinas se absorben y pasan a la sangre y se puede provocar una septicemia, ¿no? Entonces el animal puede morir por una septicemia. ¿Bien? Entonces incluso puede haber fiebre, porque al haber fiebre quiere decir que el organismo se está defendiendo, ¿no? Entonces eso es lo peligroso de la obstrucción, que se reabsorban las toxinas bacterianas, porque sabemos que hay alta bacteria en el tracto digestivo, especialmente en la E. coli, en la Escherichia coli. Entonces eso es lo peligroso en una obstrucción. Y al final se puede morir el animal, ¿sí? Se puede morir en cuestión de horas o de días. Entonces el diagnóstico es sumamente importante. Ahora, si nos da tiempito, obviamente sacamos una ecografía o una radiografía, pues, ¿no? En la radiografía se puede ver los cuerpos extraños, ¿no? Está el tracto digestivo, esta parte va a estar más distendida, ¿no es cierto? Antes de la obstrucción está distendida, está llena de gases, ¿no? Entonces, se puede ver con una placa de rayos X o una ecografía, ¿no es cierto? ¿Sí? Una ecografía. Ahora, si tenemos, digamos, el endoscopio, algún endoscopio, en el hospital teníamos endoscopio, a veces podíamos hacer endoscopía vía oral, ¿sí? Hay que anestesiar al animal que está completamente dormido, y me acuerdo una vez un gato se tragó
su cadena, o sea, su collarcito como de plástico, y su collar se lo tragó. Lo dormimos al animal, hicimos la endoscopía. Entonces ahí la endoscopía tiene lucecita, donde estos van ingresando por la boca, obviamente, y hay una pinza, ¿sí? Para sacar muestras de la mucosa, y pillamos en el estómago, ¿sí? el collarcito y la pitita, y lo sacamos por la boca, ¿sí? Entonces eso se puede hacer, digamos, si tenemos, pero la mayoría de las veterinarias no tienen porque no es barato, ¿no? El endoscopio, ¿no? Es bastante carito. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, lo peligroso de la obstrucción es que el animal se puede autointoxicar. Porque todo que bota por el tracto, por el recto, es lo que no sirve, lo que no puede absorber, ¿no es cierto? Y siempre hay bacterias, entonces estas bacterias van a ir liberando toxinas, van a ir provocando gases, por eso se distiende la cavidad abdominal, especialmente antes de la obstrucción, ¿ya? Y el animal puede llegar a morir. Incluso toda esta parte, si hay una obstrucción, ya, vamos a ver ahorita en válvula y torsión, se puede infartar, ¿no? Es decir, ustedes saben que todo el mesenterio está lleno de sangre, pero si hay obstrucción se infarta. Y si se infarta, ¿qué quiere decir infarto? Que no llega sangre, ¿no? Entonces muere este tejido y ahí estamos fritos, ¿sí? Entonces vamos a lo que decía la torsión y los vólvulos, ¿sí? La torsión intestinal es como si tuviera yo esta parte del intestino, ¿ya? Y esta es torsión, ¿sí? Hay movimiento brusco, ¿no? O cualquier situación. Por eso no es bueno a los animales cuando están en la mesa, no es bueno volcarlos, escúcheme, no es bueno volcarlos. Si está del cúbito lateral derecho, lo ideal, especialmente los animales de abdomen largo, como los Basset-Hound, los Dachshund, los salchichas, los Hush-Puppies, como quieran. Entonces, si están echados de un lado al costado derecho, lo ideal es pararlos y recién volcarlos al otro lado. Pero a veces por la vacilada volcámoslo aquí, ¿no? Y trae, ahí puede haber torsión. Entonces, el intestino, la torsión es esto, pues, ¿no? Hay una torsión. Obviamente, está obstruido, ¿no? Por la torsión, ¿sí? Les repito, los animales son traviesos, dan vueltas, o nosotros jugando lo hacemos dar vueltas, o en la mesa simplemente haciendo una inspección, les repito, volcándoles de cuito lateral derecho al izquierdo, ahí podemos provocar una torsión en animales de abdomen largo, ¿no? Como la salchicha, que es el Dachshund, o el Basset-Hound. Lo ideal, les repito, si está echado, hacerlo parar y recién volcarlo al otro lado. A veces se puede provocar la torsión. Esta es torsión, ¿ya? ¿Qué diferencia hay con los vólvulos? Esta es torsión y vólvulo es esto, fíjense, gíralo aquí, va a girar. Y como aquí hay arterias y venas, al girar se tuercen las arterias y las venas y no llega sangre, ¿sí? Al intestino delgado. Se infarta toda esa parte que no está llegando sangre. Se infarta, se muere y ya estamos fritos. ¿Se dan cuenta? Entonces esa es la diferencia. Entonces tenemos obstrucción, tenemos torsión, tenemos los vólvulos. Va a girar, imagínense el intestino delgado que es arteria y vena. Si hay el vólvulo, si gira todo esto, entonces hay torsión, pues no, se va a torcer. Y ese lugar que tiene la torsión, la arteria y las venas no circulan, toda esta parte se va a necrosar, ¿no? Y eso es peligroso. Se necrosa el intestino y estamos fritos. ¿Está bien? Luego, también lo que se presenta es la intususcepción. Intususcepción o invaginación también se llama. Invaginación. ¿Sí? Se imagina. Esto, les repito, lo clásico es en cachorritos. A veces los cachorritos, por parásitos o por algo, por decir cualquier comida que esté en mal estado, cualquier cosa que coman de traviesos, le viene diarrea, ¿sí? Una enteritis. Entonces, ¿qué es la imaginación? Fíjense, este es el intestino delgado, ¿no es cierto? Es normal algo aquí, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? A veces el animal puja tanto que se imagina esta porción, se le imagina.
Se le debe imaginar, es decir, se le ve entrar esta porción dentro de la otra porción. ¿Sí? Se imagina. Esa es la imaginación, intususcepción. Cuando el pedazo de intestino se entra dentro del otro pedazo. Principalmente se presenta en la parte iliocecal, es decir, tenemos intestino delgado, duodeno y hay uno ilio, en la parte final es ilio, ¿no es cierto? Y viene el ciego. Normalmente en esa partecita tiene preferencia, en la iliocecal, porción iliocecal, donde está terminando el intestino delgado, duodeno y hay uno el ilio, ¿no es cierto? El ilio con el ciego. En esa parte normalmente, por el esfuerzo que hace el animal de pujar, tiene una diarrea profusa, ya sea por parásito, por, qué sé yo, un alimento pasado, le provoca enteritis y diarrea. Y el esfuerzo que hace, escúcheme, invagina, va a introducir esta porción dentro de la otra misma porción del intestino. Normal es así, ¿no es cierto? Entonces, con el esfuerzo que hace, se imagina. Y obviamente toda esta parte se va a inflamar, ¿no? Va empujando, se inflama y se obstruye, pues no va a circular el bolo fecal, no va a circular. Y lo mismo que en la obstrucción, obviamente al inflamar se obstruye, puede haber vómito, dolor abdominal, ¿no es cierto? La postura, ¿sí? Y el animal también en cuestión de horas, si se invagina y si esto se inflama, se puede necrosar esta parte y hay necesario de hacer una resección intestinal y anastomosis, es decir, necesitamos hacer una cirugía. ¿Sí? De último, siempre tenemos que dejarle la cirugía, pero en este caso, sí o sí necesitamos hacer una cirugía. Porque muchas veces dan antidiarreico, antiparasitario, pero si hay la invaginación, no hay más que operar, no hay otra solución. Hay que hacer una cirugía. Por lo menos hacer una laparotomía exploratoria. A ver, no tenemos rayos X, no tenemos los otros medios, ¿no es cierto?, de imagenología. Entonces, por lo menos podemos hacer una laparotomía exploratoria, es decir, lo dormimos al animal, abrimos cavidad abdominal y ahí vemos, pues en vivo y en directo, ¿no? Face to face, vemos ahí qué es lo que pasa. Entonces, les repito, este es un problema serio, la intususcepción o invaginación. Y principalmente en cachorritos, ¿ya? Le viene diarrea, ¿ya? Pujan tanto que se imagina. Entonces, esto en unas cuantas horas se va a inflamar por el esfuerzo que hay. Y lo grave es que se necrose esta parte. Si hacemos una cirugía, escúcheme, hacemos una laparotomía exploratoria y vemos que esta parte solamente está un poco hiperémica, digamos, colorado. Lo ideal es que sea medio rosadito, ¿no es cierto? Si está medio hiperémico, nomás un poquito inflamado, ¿ya? Podemos revertir, jalamos y ponemos en la misma posición el intestino delgado. Y ahí se puede hacer, hay dos técnicas, digamos, ¿no? Que está en el libro, en el grande que tenemos de emergencias, ¿ya? Fíjense, este es la pared abdominal, este es el abdomen, ¿sí? Visto, digamos, ventralmente. Todos los intestinos que vienen a lo aquí, ¿no es cierto? Si aquí hay una invaginación, ¿ya? Aquí está la invaginación. Vamos con el intestino después así, ¿no? Si aquí está la invaginación. ¿Está bien? Revertimos, siempre y cuando esto no esté necrosado, no esté negro. Si está negro o azul o verde, olvídense, ya está necrosado. Y también vemos las arterias que van del mesenterio. Si vemos que hay pulso, bienísimo. Si vemos que ya no hay pulso, no hay irrigación, no queda más que cortar la parte necrosada. Eso se llama resección intestinal, cortar, y anastomosis, es decir, unir la parte buena, esta está sana, con esta parte sana. Eso es lo que hay que hacer en caso de que esté necrosado. Si está necrosado, no hay vuelta que darle, es cirugía. Hacer la resección intestinal, resección quiere decir cortar, y anastomosis, cortamos, botamos la parte negra, podrida, necrosada, y unimos la parte sana con la parte sana. Pero volviendo al tema, si vemos que no está necrosado, hay pulso, jalamos, volvemos a poner en su lugar, y hacemos ¿sí? Una enteroplicadura se llama, es decir, unimos, suturamos sin entrar
sin entrar a la mucosa, solamente hasta la muscular, no suturamos nunca la mucosa. Entonces, suturámoslo aquí. ¿Sí? Esto con esto, esto con esto. Sí, enteroplicadura se llama. Plicadura, sutura. Entonces, dense cuenta, si suturamos aquí, ya no se va a volver a meter, pero porque si jalamos y lo dejamos así, otra vez va a empujar al animal y va a volver a imaginarse. Entonces, hacemos la enteroplicadura. ¿Sí? Estas asas intestinales la ayuda con la de abajo, la ayuda con la de abajo. Inclusive podemos suturar aquí a la pared abdominal, ¿no? Hacemos sutura en la pared abdominal para que no se vuelva a imaginar. Entonces queda tenso, ¿no? Entonces, esa es una opción que tenemos, les repito, mientras no esté necrosado esto. Si está necrosado, olvídense, es hacer resección intestinal y anastomosis, es decir, aquí está la parte podrida, necrosada el término, sacamos esta parte, ¿no es cierto? Sacamos la parte necrosada, esta parte, esa es la resección intestinal y hacemos anastomosis, unimos esta parte con esta parte y queda la cicatriz aquí, ¿no? Tengo un video sobre esta cirugía, por si acaso, ya, ahí. Eso es lo que estaba preparando. Entonces, eso es lo más común que se presenta en animales, ¿ya? Las obstrucciones, ¿ya? Les repito, estamos viendo las obstrucciones a nivel de la boca, a nivel de ojos, estómago, puede haber. Lo más común a nivel intestino delgado, ¿ya? Por cuerpos extraños. ¿Qué cuerpos extraños? Huesos, piedras, maderas, trapos, pictas, lo que sea que pille el animal y trague. Generalmente son los cachorritos que por vicio empiezan a comer todo, o por traviesos, o por parasitosis, ¿ya? Entonces tenemos los luminares, los que están en la luz intestinal, que son todos estos, ¿sí? Los murales que están entre la capa externa, ¿no? La serosa o adventicia y la capa de la mucosa, en la capa muscular, normalmente son los tumores, ¿no? ¿Sí? Ahora, tumor o neoplasia, nuevoplasia, multiplicación de células que no tienen ninguna función. Y las extraluminares, es decir, que están fuera del intestino, como son los vólvulos, o sea, que no son luminares, no, los vólvulos ya les he explicado. Vólvulo es esto, la torsión, las hernias, ¿ya? Son lo más común. Entonces, la torsión, le decía, es la torsión del intestino, esta es torsión. El vólvulo es, gira toda la parte del intestino y como hay arterias y venas, se estrangulan y puede provocar necrosis. Y la otra es la invaginación o intususcepción, que es lo más común, que se invagina una parte del intestino, especialmente la última parte, la parte terminal intestino, donde comienza el colon. ¿Sí? Duodeno y ayuno, iliocecal, esta es la parte iliocecal, donde termina el intestino delgado y comienza el intestino grueso. Es la parte más frecuente donde hay invaginación e intususcepción. Si no hay necrosis, se hace una cirugía y se hace la se sutura, ¿no? Enteroplicadura se llama, ¿no es cierto? Se sutura esta parte con esta y a los costados de la pared abdominal sin entrar a la mucosa. Imagínense si entramos mucosa, entonces van a salir las bacterias y todo el jugo digestivo a la pared, al abdomen y nos va a provocar una peritonitis, ¿no? Entonces eso no queremos, solamente se agarra la capa muscular, no entramos nunca a la mucosa. Al hacer sutura, obviamente utilizamos algunos hilos Dexon, ¿no? ¿Sí? Que son bastante resistentes y no provocan reacción alérgica. ¿Dudas, preguntas? Escúcheme, enseguida se me está acabando el tiempo. Les voy a volver a mandar el link y voy a tratar de mostrarles un videito que tengo sobre cirugía, algunas cirugías en tracto digestivo, ya como eran la enterotomía y la resección intestinal y anastomosis, que es lo más común. ¿Está bien? Entonces, estén atentos, por favor, jóvenes. Enseguida les envío el link
y seguimos un poquito con algún videito que tengo preparado por aquí. ¿Ya? Abdominal, o la aorta abdominal, perdón. Pero obstruir una citis, no, porque ascitis es la acumulación de líquido, ¿no? Entonces, difícil. No es común por lo menos, ¿ya? Bien, enseguida, a ver si puedo dar con el videito este. Enseguida va a aparecer si todo va bien. Bien, aquí vamos a ver una gastrotomía, ¿ya? Es un procedimiento quirúrgico que consiste en realizar una incisión sobre el estómago hasta exponer el lumen de este órgano. Está indicada para tomar muestras para biopsias, para remover cuerpos extraños, para examinar úlceras y neoplasias. La preparación del paciente. Esta es una gastrotomía, gastroestómago, tomé, cortar. Endovenosa. Y también se recomienda la administración de antibióticos de amplio espectro para prevenir infecciones secundarias, debido a que el contenido vena, se pone un suerito, ¿no es cierto? Puede ser un ringer. Se procede a rasurar No, la un zona ringer. abdominal del paciente, Puede ser la asepsia, ¿no? media del tórax hasta la región inguinal. Posteriormente, se lava la piel con agua y jabón quirúrgico. Y se aplica alcohol para eliminar los residuos de jabón. Van a ver que el procedimiento, ya, una gastrotomía, una enterotomía, una resección intestinal, es básicamente el mismo procedimiento. ¿Por qué? Porque hay que administrar anestesia general, ¿no es cierto? Sí, se hace la tricotomía de toda la parte abdominal, la línea blanca o alba de la porción del abdomen. ¿Por qué la línea alba? Porque hay menos sangrado, ¿no es cierto? Menos irrigación sanguínea y menos sensibilidad, ¿ya? Y decía que se puede aplicar antibiótico. Ese tema es muy importante. Escúcheme, le decía que en toda obstrucción, todo problema digestivo, si no circula, digamos, el bolo fecal, esas bacterias se van a liberar sus toxinas, ¿no? Y van a provocar una septicemia. ¿Qué es la septicemia? La presencia de bacterias y toxinas bacterianas en sangre. Entonces es necesario administrar antibióticos, ¿no? En todo lo que es tipo de obstrucción, ¿ya? Entonces, seguimos con el video. Y por último, se conduce al paciente al quirófano, se coloca sobre la mesa de cirugía en recumbencia dorsal y se embroca la región abdominal con tintura de yodo. La técnica quirúrgica comienza con una incisión. Fíjense, un paño de campo es siempre importante, ¿no? Para que no entren pelos, hilos, lo que sea. Desde el esternón hasta unos centímetros adelante de la cicatriz umbilical. Se controla la hemorragia de la zona. Y se incide el tejido subcutáneo localizado por debajo de la piel. Enseguida se localiza la línea alba y se hace inicialmente una pequeña incisión longitudinal de aproximadamente 1 centímetro sobre esta estructura, a través de la cual se introduce una pinza de disección. Se eleva la pinza y se completa la incisión sobre la línea alba y el peritoneo craneal y caudalmente, utilizando el bisturí con el filo dirigido hacia el cirujano para evitar lesionar los órganos abdominales. El mismo procedimiento para una laparotomía exploratoria, solo que se hace más abajo, ¿no? Enseguida se expone el estómago, sujetándolo por la región fúndica con gasas estériles. Y se aísla con
gasas empapadas en solución salina para evitar la contaminación de los tejidos adyacentes al momento de incidirlo. Se recomienda incidir el estómago en una región con poca irrigación, entre la curvatura mayor y la menor, y sobre su superficie parietal, la cual se expone más fácilmente y presenta un menor riesgo de producir adherencias postquirúrgicas. Primeramente se incidirá la serosa y las capas musculares, y posteriormente se incidirá la mucosa, la cual podrá presentar una marcada eversión. Finalmente, se revisará el contenido gástrico y se extraerán los cuerpos extraños localizados en este órgano. La mucosa del estómago se sutura con puntos invaginantes de Connell continuos, utilizando un material monofilamentoso absorbible del calibre 2 o 3 ceros. Fíjense, hicieron la gastrotomía, gastroestomatomía, cortar, han entrado para ver si hay algún cuerpo extraño, ¿sí? A veces hay tumores, a veces hay úlceras. Luego de hacer lo que tenemos que hacer, sacamos el cuerpo extraño, se hace la sutura y van a ver, estas suturas son invaginantes. ¿Qué quiere decir? Que el borde, la cresta de la herida va a quedar dentro del estómago, no hacia afuera. Porque si dejamos hacia afuera, ya, la cresta, la herida, sangra, ¿no es cierto? Y va a caer a la cavidad abdominal, al peritoneo y me va a provocar una peritonitis. Pero si hacemos la invaginación, es decir, la sutura hacia adentro, entonces no hay riesgo de que la sangre salga a la cavidad abdominal. Entonces esto van a aprender ustedes en técnica quirúrgica, ¿no? En clínica, ¿sí? Son suturas invaginantes de Connell y Cushing, son invaginantes, ¿ya? Es decir, la cresta, la cicatriz queda hacia adentro, hacia la luz del estómago. Fíjense, va jalando y se va invaginando. Va a jalar el cirujano el hilo y van a ver cómo se invagina. A continuación, se coloca otra línea de sutura invaginante que abarque la serosa y las capas musculares. Fíjense, la cresta, la cicatriz no queda hacia afuera, ¿no? Como la piel queda hacia adentro. Y con un material absorbible hacia la luz. 2 o 3 ceros. Se retiran las gasas que mantuvieron aislado al estómago. Ahí le decía, fíjense, cómo la sutura continua invaginante. Van a ver aquí donde está la sutura invaginante, no queda hacia afuera la herida, la cresta, ¿no? Queda hacia adentro invaginado a la luz del estómago. Normalmente cuando se hace sutura en órganos huecos, como es el estómago, rumen, vejiga, se hace ida y vuelta. Se hace con el Cushing a la ida y se vuelve con el Cushing a la vuelta. Entonces, de esa manera nos aseguramos de que esté completamente cerrada la herida, ¿no es cierto? Y no salga jugo gástrico, no salga sangre ni nada. Y no contamine la cavidad abdominal. ¿Sí? Esas son las suturas invaginantes. ¿Ya? Se introduce en la cavidad abdominal. Se coloca en su posición original. Y se sutura la línea alba junto con el peritoneo con puntos separados simples y utilizando un material absorbible del calibre 1 cero al 3 ceros. Enseguida se aplica un patrón de sutura dérmico continuo para ofrecer una perfecta aposición de los bordes de la piel, utilizando un material absorbible del calibre 3 ceros. Fíjense la sutura subdérmica, ¿no? Es decir, debajo de la piel, ¿no? El tejido subcutáneo que hay.
y dense cuenta cómo queda bonito, ¿no? ¿Sí? Esto puede favorecer la cicatrización y evitar los espacios muertos. El espacio muerto es el espacio que hay, digamos, entre la piel y el músculo, ¿no? Entonces queda mucho más estético, ¿no? Y después algunos prefieren hacer de la subdérmica, serían los puntos separados, los comunes, ¿no? Los aislados. Y finalmente, se sutura la piel con puntos Ahí está, ¿no? interrumpidos y con un material no absorbible del calibre 1 0 al 3 ceros. Ese hilo ya puede ser de seda o de plástico, ¿no? Ya no necesariamente absorbible, ¿no? Para piel. Pero todo lo que es músculo, peritoneo, tiene que ser hilo absorbible. Analgésicos por vía intramuscular durante 4 a 5 días. La administración de antibióticos de amplio espectro por vía intramuscular durante 7 días. Y se instituirá una terapia de fluidos y de electrolitos por vía endovenosa, dependiendo de los requerimientos del paciente, el cual deberá permanecer en ayuno por 12 horas. Y posteriormente se alimentará con una dieta blanda, rica en proteínas, en pequeñas cantidades y durante 3 días. Las suturas de la piel se retirarán generalmente a los 8 días después de la cirugía. Bien. Ahorita vamos a tratar de irnos un poquito más adelante, donde está la enterotomía y la resección intestinal, ¿ya? Miotomía también previene la recurrencia de una torsión gástrica. Está un poquito más adelante. En casos Vámonos más adelante. de la zona incidida ya. Y se incide el tejido subcutáneo. Enseguida se localiza la línea alba y se hace inicialmente una pequeña incisión longitudinal de aproximadamente 1 centímetro, a través de la cual se introduce una pinza de disección para incidir completamente esta estructura. Fíjense, el procedimiento es básicamente el mismo, ¿no? Solo que más abajo, ¿no? Más caudalmente, ¿no? Para el estómago más o menos del apéndice sifoide, ¿no? Como referencia. Se expone el intestino delgado y se aísla con gasas empapadas en solución salina. Fíjense, hay una para evitar la contaminación cirugía a nivel intestino, ¿no? Al momento de incidirlo. Primero se hace una enterotomía si hay algún cuerpo extraño, ¿no? Se lo extrae el cuerpo extraño. Antes de incidir el intestino, se recomienda ordeñar o evacuar su contenido manualmente. Y enseguida se colocan 2 pinzas de Doyen en ambos extremos de la zona a incidir, cerrándola solo con la presión suficiente para evitar que el contenido intestinal pase a la zona quirúrgica. Se realiza una incisión longitudinal sobre el borde opuesto al mesenterio y en una región sana del intestino. Se examina su interior. Fíjense, jóvenes, es el mismo procedimiento que observamos en la gastrotomía. Aquí es un poquito más abajo, más caudalmente, ¿ya? Para extraer algún cuerpo extraño, ¿no? Es lo que le decía, puede ser plástico, trapo, lo que sea. Entonces, fíjense, se hace un corte longitudinal en el borde opuesto al mesenterio, donde está la irrigación, se incide. Ya se saca el cuerpo extraño y luego se procede a la sutura, ¿no? Con sutura de puntos de invaginación continua, van a ver ahí. Y se limpian los bordes incididos con gasas húmedas en solución salina para remover los excedentes del contenido luminal. Para el cierre del intestino se puede usar una técnica de adosamiento, colocando puntos separados simples y perforantes con un material absorbible del calibre 2 o 3 ceros, con lo cual se mantiene el diámetro intestinal.
Esta técnica se recomienda principalmente en perros y en gatos de talla pequeña. Otra técnica para el cierre del intestino se basa en aplicar una primera línea de sutura con puntos invaginantes de Connell. Y enseguida una segunda línea con puntos invaginantes de Cushing, utilizando en ambos un material absorbible del calibre 2 o 3 ceros. Y una tercera opción es recurrir al cierre transversal de la incisión. Esa sutura transversal es fea, antiestética, y no es recomendable. Se ve medio joñiqui, van a ver, feísima esta técnica. Lo que le decía ahí el relator es que si es animal pequeño, perro pequeño o gato, se puede hacer puntos separados, ¿no? Pero un poquito más seguido. Pero si el animal es más grande, es como en el estómago, ¿no? Suturas continuas invaginantes de Connell y Cushing, Connell a la ida y Cushing a la vuelta, ¿sí? Utilizando puntos separados simples y perforantes con un material absorbible del calibre 2 o 3 ceros. Esa técnica es horrible, ¿no? Queda feísima. ¿Ven cómo queda feo? No es recomendable esta técnica, ¿no? Se retiran las gasas que mantuvieron aislado a este órgano. Se introduce el intestino en la cavidad abdominal. Y se sutura la línea alba con puntos separados simples, utilizando un material absorbible del calibre 3 ceros a 1 cero. Ya la sutura es la misma, ¿no? Que en la anterior. Se agarra peritoneo, línea blanca, sutura subcutánea y luego piel, ¿no? Para ofrecer una perfecta posición de los bordes de la piel, utilizando un material absorbible del calibre 3 ceros. Y finalmente, se sutura la piel con puntos simples interrumpidos y con un material no absorbible del calibre 3 ceros. Los cuidados posoperatorios incluyen la administración de antibióticos de amplio espectro y se instituirá una terapia de fluidos y de electrolitos dependiendo de las necesidades del paciente. Se restringirá la ingestión de alimentos durante 12 horas y posteriormente se ofrecerá al paciente una dieta blanda durante 5 días. Las suturas de la piel se retirarán generalmente a los 8 días después de la cirugía. En esta parte que viene es lo que le decía, ¿no? Cuando hay invaginación o intususcepción, esta parte bonita y es lo que más se presenta en cachorritos, ¿ya? Van a ver. La resección y anastomosis intestinal es una técnica quirúrgica que consiste en realizar 2 incisiones transversales sobre el intestino y a través de todas sus capas, para eliminar una porción de este órgano y volver a unir sus segmentos. Y está indicada para el tratamiento de intususcepciones. Fíjense, ahí se ve la invaginación, intususcepción, ¿no? Como una porción del intestino se ha invaginado, se ha introducido dentro de la otra misma porción, ¿no? Del mismo intestino. De estrangulaciones, de obstrucciones que hayan causado necrosis y de neoplasias. Inicialmente se ligan los vasos mesentéricos que irrigan el segmento lesionado, utilizando puntos simples interrumpidos con un material absorbible del calibre 3 ceros. Se colocan 2 pinzas de oclusión rectas sobre el intestino y junto al sitio de corte.
y el contenido intestinal se evacúa manualmente para evitar que se contamine el área quirúrgica. Enseguida, se colocan 2 pinzas intestinales de Doyen aproximadamente a 1 centímetro de las pinzas de oclusión y se cierran solo con la presión suficiente para evitar que el contenido intestinal pase a la zona a incidir. Se incide transversalmente el intestino sobre una zona sana, entre cada pinza de oclusión y las ligaduras del borde mesentérico. Se divide el mesenterio y se elimina la porción reseccionada del intestino. Las contracciones musculares de la pared intestinal pueden provocar la eversión de la mucosa, la cual, si es excesiva, puede eliminarse antes de suturar el intestino. Para suturar el intestino, se recomienda colocar inicialmente un punto simple, primero sobre el borde mesentérico. Y después otro punto sobre el borde opuesto. Van a ver ahí que en el intestino delgado, cuando se hace la resección, anastomosis, ya no se utiliza la sutura continua, ¿no? Son puntos separados, ¿no? Sí, los puntos separados. Y se limpian los bordes incididos. Bueno, esa era la enterotomía. Estábamos en la resección intestinal. Terapia de fluidos y de electrolitos, dependiendo de las... Ya. Sobre el borde mesentérico. Ahí estábamos, ¿no? Ya en la anastomosis. Anastomosis quiere decir unir, ¿no? Hay anastomosis intestinal, anastomosis de la arteria, de las venas, ¿sí? Es anastomosis, unir. Y después otro punto sobre el borde opuesto, y ambos con un material absorbible del calibre 2 o 3 ceros, con los cuales se facilitará la alineación de ambos extremos del intestino. Enseguida se continúan uniendo los extremos del intestino con puntos separados simples, utilizando un material absorbible del calibre 3 ceros a 1 cero. Se remueven las pinzas intestinales de Doyen y el mesenterio se sutura con un surjete continuo simple, utilizando un material absorbible del calibre 3 ceros. Están uniendo el mesenterio ya, ¿no? Ya sacaron la parte necrosada, unieron ya la parte buena con la buena, es la anastomosis. Se recomienda instilar solución salina en un punto adyacente a la línea de incisión y conducirla a lo largo de la línea de sutura, con la finalidad de detectar fugas, las cuales, de existir, se corregirán con puntos separados simples. Finalmente, se coloca el epiplón sobre el sitio de la anastomosis. Esa cobertura con el epiplón facilita la cicatrización, ¿no? Y se fija con 2 puntos simples interrumpidos, utilizando un material absorbible, con lo cual se favorece al cierre de la incisión. Se retiran las gasas que mantuvieron aislado al intestino, se introduce en la cavidad abdominal y se procede al cierre de la misma utilizando la técnica descrita anteriormente. Los cuidados posoperatorios incluyen la administración de antibióticos de amplio espectro. Se instituirá una
una terapia de fluidos y de electrolitos, dependiendo de las necesidades del paciente, y se restringirá el consumo de alimento durante 12 horas. Fíjense un momentito la diferencia en esta parte, que está necrosada ya, que no había pulso ya, con la parte anterior y posterior. Esta parte superior es más rosada, fíjense. Sí, la coloración es diferente, mientras que esta parte que está necrosada es más oscura, ¿sí? Entonces, toda la parte mala hay que sacar y unir la parte buena con la buena. Posteriormente, se alimentará al paciente con una dieta blanda durante 5 días. Las suturas de la piel se retirarán generalmente a los 8 días después de la cirugía. Bien, joven. Esa era la invaginación, la intususcepción, ¿no? La resección intestinal. No sé si hay alguna... Bueno, ahí se repite un poquito la invaginación. A la invaginación de una porción del intestino sobre otra porción que se encuentra por delante o por detrás de la primera. Está causada por diversas patologías que provocan un aumento en la motilidad intestinal, junto con una distensión pasiva del segmento inmediato siguiente, teniendo como resultado la invaginación del segmento proximal en el interior del segmento distal. Bien, ahí se veía con más detalles la invaginación, ¿no? Fíjense, ahí no hay cambio de color, ¿no? Solamente hay una invaginación, es decir, todavía no está necrosado, entonces si todavía no está necrosado se revierte y se hace la enteroplicadura, ¿no? Se fija el intestino a las asas intestinales y a la pared abdominal. Bien, joven. Eso es lo que tenía preparado para hoy día, jóvenes. ¿Dudas, preguntas, consultas? Doctor, la sutura que le hacen dentro ya del cuerpo, ¿cómo se le van a quitar? ¿O cómo le hacen? Toda sutura interna, en órgano interno, tiene que ser con hilo absorbible. ¿Ya? Hay el hilo Catgut, hay los Dexon, que no necesitas imagínate, tienes que volver a abrir para sacar los puntos, no, son absorbibles. Normalmente el Catgut cromado, 21 días puede quedar ahí y recién a los 21 días se absorbe. Que en 21 días ya está cicatrizado. Pues. Solamente para la piel se utiliza ya hilo de sutura externa, que es el hilo de seda o el hilo de nylon, pues, ¿no? ¿Está bien? Está bien, doctor, esa era mi duda. La que quiera, jóvenes, adelante. Dudas, Doctor, consultas. buenas tardes. Una ¿Cómo está? preguntita. Me quedó duda de eso, las rasfitoconcreciones. Porque yo tengo mi perrita que tiene 3 meses, la he hecho Ya. desparasitar, Ya. ya le he puesto sus vacunas, pero me muerde las maderas, las plantas, no sé. Usted habló algo Ya. así debido a los parásitos, ¿no? Eso normalmente es provocado por parásitos, ¿no? Porque hay deficiencia de proteína plasmática que le provoca vicio. ¿Qué edad tiene su cachorrito, su perro? 3 meses. Es lo que le decía, animales jóvenes son los más propensos, ¿no? Entonces, lo ideal es desparasitar y poder dar algún suplemento, ¿no? Hacer proteinoterapia, ¿ya? Pero defeca. Sí, todo normal. Ya. Yo pensaba que era por su raza, porque es Bull Terry con... A veces son de traviesos. Por ejemplo, hay unos perritos que tienen por maña comerse las heces, ¿no? La coprofagia que se llama. Hay algunos medicamentos que se llaman mismo coprofagia que puede corregir ese desequilibrio, ¿no? Hay algunos medicamentos que se pueden dar en caso de que solamente sea la maña, ¿sí? Ya, porque yo tenía miedo que después se lo trague cualquier cosa, porque hasta Claro, piedra se mete a su boca. hay ese peligro, ¿no? Hay Y ese claro que haya peligro. una obstrucción por cuerpo extraño, yo cada vez la estoy revisando, pero... Sí, pero mientras come y defeque, está bien. El rato que deje de comer y deje de defecar, hay algo malo. El animal deja de comer, no está sano. Así de facilito. Deja de comer, no está sano. Deja de defecar, no está bien. Porque después la otra desparasitación sería, doctor, a los 5 meses, ¿no? Dependiendo
del resultado laboratorio, ¿no? Lo ideal es hacer un coprológico para ver si hay o no hay. Si no hay, ¿para qué va a desparasitar? Pero si hay, primero nos va a decir qué tipo de parásitos hay. Si son los gusanos redondos, si son los planos segmentados, como son las tenias, como el Dipilidium caninum, y en base a eso se hace la desparasitación, se elige el parásito. Y de acuerdo a la carga parasitaria, también si es alta la carga parasitaria, lo ideal es repetir la desparasitación a los 15, 20 días. ¿Por qué? Los parásitos que son huevos, son larvas y adultos, ¿no es cierto? La mayoría de los antiparasitarios le va a matar a los adultos y por ahí algunas larvas, pero nunca los huevos. Entonces los huevos a los 15, 20 días vuelven a ser adultos. Entonces hay que volver a desparasitar a los 15, 20 días. Solo que sea un antiparasitario de larga acción, ¿no es cierto? Hoy en día hay antiparasitarios que actúan durante 20, 30, 40 días, ¿no? Pero lo ideal es eso, ¿no? Volver a desparasitar. Dependiendo de la carga parasitaria, ¿no? Si es muy parasitario el animal, cada 3, 4 meses. Si no hay carga parasitaria, ¿para qué va a desparasitar? Pues no, por prevención 1 vez o 2 veces al año. Ya, doctor, gracias. Por nada. Doctor, yo tengo una pregunta. Una nomás, yo tengo como 20. Adelante. Pasa que yo tuve un caso de un gatito de 4 meses que vino con dificultad para respirar y tenía el abdomen muy distendido. Ya. Y bueno, los doctores procedieron a estabilizarlo, se le dio adrenalina, pero un doctor sugirió hacerle una punción y en la cavidad abdominal se hizo la punción y comenzó a expulsar gas, harto gas. Y pasó 1 hora y media y el gatito fallece. Yo quería saber si es que esa punción pudo haber contribuido a que el animalito falleciera. ¿Qué disfunción? ¿Ya vi gas? Si hay gas, Sí. normalmente puede ser que haya habido ya bacterias, las bacterias liberan gases. Entonces puede ver que haya habido ya antes un proceso de infección, ¿no? Cuando hay gas, muchas veces las bacterias producen gases, ¿no? CO2 y otros gases más. Pero por la punción no son, ni siquiera que hayan sunchado o comprometido el intestino, solo que se hayan introducido la aguja al hígado y que haya una hemorragia, pero por la punción no creo. Ahora escúchenme, ustedes cada que puedan, hagan siempre necropsia, ¿ya? Pidan una necropsia o hagan ustedes cuando sean profesionales, si el dueño les autoriza, hagan necropsia. Así se aprende mucho y uno dice, con razón. Yo les cuento un caso, vino un policía con un perro muerto, recién acababa de morir, me dice, este perro me ha costado $300, lo he llevado a una veterinaria, me lo han puesto antidiarreico, me lo han puesto un montón de cosas, igual se murió. Entonces le digo, ¿usted me autoriza para hacer necropsia? Sí. Dice, la necropsia era justamente este problema de invaginación. Entre la invaginación y el parásito era Dipilidium caninum. Entonces la parasitosis provoca pues enteritis, ¿no? Esfuerzo, se invaginó y se necrosó esa parte y se murió. Pues, por más que eran antibióticos, antiparasitarios, no había solución más que la cirugía. Y eso no lo pudieron diagnosticar. Pues no le sabe que así por parásitos. Fíjense, el parásito ha provocado la diarreita, la enteritis. Se imaginó y les solo mostré esa parte, justo como está en el video, así. Y el Paco se fue más tranquilo, pues no quería echar la culpa a los medicamentos. Pero obviamente, en parte, el médico veterinario, si hubiera diagnosticado, hubiera dicho esto es y esto hay que hacer. Pero, entonces lo tomó nomás, digamos, de repente como un estreñimiento, le habrá dado leche magnesia, digamos, ¿no? Y se murió, pues, ¿no? Por eso les repito, siempre que puedan, ustedes hagan necropsia, porque muchas veces una necropsia dice, con razón, eso había sido, ¿no? Y ustedes salen de dudas, o alguna vez el dueño le va a pedir un informe de qué ha muerto, entonces pueden hacer una necropsia y hacer un informe completo, ¿no? Doctor, ¿y qué podemos, cómo podemos saber qué es una invaginación? Con estudios. Muchas veces por simple palpación, ¿ya? Si el animal no es grande y no es muy gordo, te palpan la cavidad abdominal, se siente el nudito ese, ¿sí? Y obviamente antes de la obstrucción, por intususcepción o por cuerpo extraño, se llena de gases, pero no está más lleno de gases que sí que no está circulando el bolo fecal. Entonces muchas veces con palpación, ¿no?
Si pueden sacar radiografía, ecografía, excelente, ¿no? La otra es hacer una laparotomía exploratoria y dice de qué podemos hacer una laparotomía exploratoria, abrir y ver qué es exactamente. Es una laparotomía exploratoria con la autorización del dueño. Entonces, una vez ya adentro ya se dan cuenta qué es y pueden solucionar problemas. Si es una obstrucción, hacen una enterotomía, si es una invaginación y no tiene solución, hacen disección intestinal, ¿no? Y anastomosis. Doctor, disculpe, y en caso de que fuera en el útero, por ejemplo, se murieron los perritos, estuvo ahí unas 2 semanas con los perritos. Esas ya son urgencias reproductivas, ya no es urgencia digestiva, es otro tema. Pero lo vamos a abordar en su momento. Ya vamos a tocar todo lo que es parto distóxico, fetotomía, cesárea, vamos a ver en menores, mayores. Ahí tocamos más a profundidad. ¿Está bien? Doctor. Hola. Doctor, disculpe, quería preguntarle, ¿nosotros ya deberíamos saber o va a ser parte de urgencias todo lo de suturas para saber qué hilos usar y eso? Yo le dije de un comienzo, ¿no? Esta materia debería estar en 7º, 8º, ¿no? Después que hayan visto técnicas quirúrgicas, mismo farmacología, porque ustedes ahorita no han llevado farmacología, no han llevado anestesia general regional, ¿no es cierto? Entonces, no es culpa de ustedes. En algún momento tenemos que modificar el pensum, ¿no? Para hacer esta cirugía, por ejemplo, o muchas cirugías, tienen que primero vencer farmacología, tener conocimiento de farmacología y de técnicas quirúrgicas, pues, ¿no? Lo que es asepsia, antisepsia, preoperatorio, transoperatorio, posoperatorio. Entonces, pero ya estás en el baile, ¿qué va a hacer? Terminar de bailar, pues, ¿no? Y eso estoy haciendo, tratar de darles lo más urgente, lo más necesario posible y los procedimientos de urgencia que se pueden hacer. Pero si esta cirugía ya es, digamos, debería hacerse ya en 7º, 8º semestre, ¿sí? Porque ya tienen que tener conocimiento de farmacología, manejar todo lo que es anestesia, todo lo que es técnica quirúrgica, ¿no? Todo lo que es suturas continuas, discontinuas. Entonces, pero estamos ya con la materia en este semestre y tenemos nomás que terminar la canción para terminar el baile, ¿no? Ya estábamos en el potro, agarrarse el potro nomás, pero no, hasta que nos cambien de potro, más mansito. Pero está bien lo que tú dices. No es culpa de ustedes que no sepan farmacología. No es culpa de ustedes que no sepan suturas continuas, discontinuas, ¿no? El que tenemos que reformular el pensum, ¿no? Entonces yo creo que ahora... Perdón. En el texto que les di de urgencias no está. Es algunas maniobras. ¿Ya? No está. Pero no sé si lo ven. Hay un texto el de secretos de medicina de urgencias. En este librito sí está básicamente todo lo que estamos avanzando, ¿no? Cosas que no están en el otro texto de maniobra, ¿no es cierto? En el manual ese, está aquí. No sé si se los ha pasado a sus compañeros. Esto es pesadito, ¿ya? No sé si tienen sus compañeros, voy a conversar con ellos, sus ayudantes. Este texto lo tenía yo en un CD. Ahora no sé si se los pasé el anterior semestre. Es un libro larguísimo, son como 500 páginas. Entonces, bastante pesado. ¿Ya? Voy a ver eso, déjenme ver con los auxiliares, ¿ya? Y con los compañeros que han llevado el anterior semestre. Doctor. Hola, Bruna. Antes de que cambie de tema, yo conozco una perrita que es Boston Terrier. Yo conozco tiene varias, oiga. Sí, que tiene como 6 Bruna, meses. adelante. Le escucho. Tiene como 6 meses. Ya. Y el tema es que siempre que come, vomita. Y se lo vuelve a comer y hace eso todo el tiempo. No sé si eso puede ser alguna obstrucción como estaba mencionando o solo el hecho de que come muy rápido o algo, porque la he visto hacer eso como 3 veces. Puede ser, lo que pasa es que a nivel, puede ser que coma muy rápido. Lo que pasa es que le decía que hay 2 esfínteres, ¿no? El cardias, que es la unión del esófago con la parte a nivel del corazón, ¿no es cierto? La porción de arriba del estómago. El otro, el pílor, tiene dos esfínteres. A veces el esfínter del cardias, o sea, donde termina el esófago, a veces es un poquito estrecho, ¿no? Entonces, y puede ser que cuando coma muy rápido,
no pueda circular. Pero defeca el animal. Sí, todo normal. Solo es el hecho de que lo vomita y lo vuelve a comer. Sí, puede ser eso, que coma muy rápido. Lo que pasa es que los cachorritos son tragonazos, pues, ¿no? ¿Sí? Y otro aspecto, los perros tienen una gran facilidad de vomitar, ¿no? Comen y al rato están vomitando. Y se lo vuelven a comer los cochinazos, ¿no? Por eso van a ver ustedes cuando el animal come pasto, ¿han visto? Solito se purga, come pasto, irrita un poco la mucosa y Bruno devuelve. Cuando están muy llenos a veces pasa eso. Pero lo grave es que no defequen, ¿no? A veces hay, como se llama, el reflujo, ¿no? A veces Ya, hay, doctor, gracias. a veces hay estenosis de la parte esa del esófago, ¿no? Ahora, si se puede diagnosticar, hay una pequeña cirugía para ampliar, digamos, un poquito ese esfínter del esófago con el estómago, con la porción cardíaca, del cardia en realidad, ¿no? Hay cirugía, llega el momento para poder ampliar un poquito el espacio, la luz de esa parte que está un poco obstruida, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta más? Entonces, doctor, si es que continúa el perrito, digamos, hasta un año vomitando continuamente, ¿ya podría hacer una ¿Qué edad operación? tiene? Como 6 meses. Como 6 meses. A ver, trate de darle poco a poco, que no sea tan glotón, pues, ¿no? Ahora, si persiste ese tema, entonces puede ser que tenga algún problemita ya, alguna estenosis a nivel de la entrada al estómago, ¿no? Hay cirugía, hay solución para eso. Ya, doctor, gracias. Por nada. De que lo moleste. Doctor, Claro, hola. entre las urgencias digestivas, la torsión y la volvulación, ¿hay que hacer operación, cirugía? Lastimosamente, por lo general sí. Si es, digamos, que usted lo ha volcado y lo ha devolcado, de repente podría ser, ¿no?, de devolcarlo, pero normalmente es cirugía. ¿Sí? Normalmente es cirugía porque el riesgo es que si hay la torsión y si hay el vólvulo, entonces el riesgo de que en pocas horas, si no llega sangre al tejido ese estrangulado, se necrose. Y si necrose es cirugía. A eso es lo que no hay que llegar, a la cirugía. Normalmente es cirugía. Alguna vez puede ser que corrijan acomodándolo al animal, pero es difícil, ¿no? Más es la cirugía. Entonces, las urgencias digestivas todas terminan en cirugía. No todas, pues. Si es una obstrucción y podemos utilizar, digamos, un endoscopio y extraer, bien. Ahora a veces se puede utilizar algún catártico, ¿no?, que le ayude a expulsar, ¿no? ¿Sí? Algún purgante, leche magnesio, sulfato de magnesia. Entonces algún catártico que ayude a expulsar el bolo fecal, pues, ¿no? A veces resulta simplemente con eso, ¿no? Ya, doctor, gracias. Pero si es vólvulo, torsión, invaginación, cirugía, no hay más. Pero si es una obstrucción y de repente con un purgantecito, dándole una alimentación más blandita, más líquida, afloja, ¿no? O con una enemita, o hay Bebelax, por ejemplo, para cachorritos, que es de uso humano, que le ponen en el anito. Traen eso, a veces provoca la evacuación, ¿no? Doctor, en el caso de un absceso abdominal, ¿puede llegar a más o se lo puede tratar con medicamentos nomás? Normalmente los abscesos se dan más que todo en piel, digamos, ¿no? En músculo. ¿Qué es el absceso? Cuando se encapsula, ¿ya? Cuando se encapsula. Y lo grave es de un absceso que tiene una cápsula. Si hay, por ejemplo, en piel, te ha puesto una inyección con bacteria, con jeringa sucia. Entonces, al cabo de unos días, una semana, 2 semanas, se le forma el absceso, ¿no es cierto? Entonces, en el absceso, por ejemplo, en piel, le estoy poniendo en la piel. Por más que le dé usted antibiótico, antiinflamatorio, no se va a reducir el absceso porque se forma una cápsula. Y esa cápsula no deja entrar los medicamentos, no deja entrar antibióticos ni antiinflamatorios. Lo único que hay que hacer en el absceso es sajar, hacer una pequeña incisión y limpiar toda esa pus, porque el absceso tiene normalmente pus. ¿Qué es la pus? Son bacterias y las toxinas y los glóbulos blancos que están peleando y han muerto en la pelea, es el pus con la pus. Entonces hay que limpiar eso
y disolver la cápsula. Si no disolvemos esa cápsula, se puede volver a cerrar la herida y volver a volver a aparecer el absceso. Entonces, normalmente algún antiséptico como el iodopovidona o el yodo puro, una mechita se deja en la piel y eso lo quema la cápsula del absceso y cicatriza mejor. Ahora, dentro, en cavidades cerradas, puede ser que se presente un absceso, pero el absceso, como les digo, no se reduce con antibióticos ni antiinflamatorios porque tiene una cápsula y esa cápsula no deja pasar los medicamentos. ¿Está bien? Bien, bueno, cuidado, creo que tienen clase a las 2:45. Cuidado, se atrasen. De todas maneras, mañana seguimos ya, mañana nos toca a las 10:45, ¿no? Entonces, mañana vamos a ver urgencias reproductivas y, digamos, tengo preparado algún material para sonda o cateterización, en obstrucciones de todo lo que es tracto urinario, ¿sí? Eso tengo preparado, voy a preparar para mañana, ¿está bien? Mañana veríamos eso. ¿Está bien, jóvenes? Hasta mañana. Bien, jóvenes. Le seguimos mañana si Dios quiere y todo va bien. ¿Listo? Mañana nos vemos en horario de clase. ¿Ya? Listo. Mañana.